en esta parte de introducción a la universidad vamos a tratar de trabajar algunas herramientas que personalmente me parecen fundamentales, ¿cierto? Vamos a trabajar entonces varias cositas. Por un lado, vamos a trabajar uso básico, vamos a trabajar el uso básico de la calculadora científica, ¿sí? Chicos, yo les recomiendo algo con la calculadora científica. Ustedes ya están pues como en una etapa donde la calculadora tiene que pasar de simples sumas y restas, multiplicaciones y divisiones, ¿cierto? De pronto a un uso un poco más complejo. ¿Yo qué tipo de calculadora científica recomiendo, chicos? Pues bueno, personalmente hay dos tipos de calculadoras, pero una está permitida para exámenes, la otra no. La otra solo sirve para cuestiones de estudio, ¿sí? La que está normalmente permitida es las típicas Casio. Yo recomiendo, personalmente recomiendo desde la FX 570. Ahorita les voy a explicar por qué la FX 570 de ahí para arriba. Me parece que esa calculadora es buenísima, ¿cierto? Esa de pronto yo tengo esa, incluso lo que voy a enseñar pues dentro del uso de la calculadora científica va a estar basado como en esa específica, ¿listo? Bien, y hay otro tipo de calculadoras, pues digamos que este Hewlett Packard tiene pues como una sección de calculadoras y me parece pues también bastante buenas. Y también existen las calculadoras científicas Texas. Hay una dificultad con estas dos. Primero, el precio, ¿cierto? Son calculadoras que son costosas y son muy modernas. Incluso creo que la última de Texas es a color y todo. Es una cosa impresionante, pero son costosas. Segundo, digamos que el uso de esas calculadoras están destinados pues como para cálculos más complejos. Porque, por ejemplo, la Texas y algunas Hewlett Packard permiten hacer gráficas, permiten resolver ecuaciones diferenciales, pues hacen cosas muy, muy, muy tesas, ¿cierto? ¿Yo para qué la recomiendo? Si de pronto en algún momento de su vida, chicos, ustedes quieren tener una calculadora especializada, recomendadísimo una Hewlett Packard o una Texas, preferiblemente la Texas, ¿cierto? Que son calculadoras muy especializadas. Pero de pronto para el uso de las matemáticas básicas de la ingeniería, pues digamos que la Casio es como el elemento fundamental o el elemento esencial para nosotros trabajar. Y segundo, pues es una herramienta que es bastante sencilla de utilizar, tiene muchísimas funciones y nos puede ser muy útil. Además de que es una herramienta que sí nos permiten sacar en examen, ¿cierto? Mientras que la Texas y la Hewlett Packard no, evidentemente, porque pues esas cosas resuelven la vida, ¿cierto? Eso resuelve prácticamente todo lo que se le ponga. Entonces, no tiene sentido usar ese tipo de calculadoras en un examen. Bien, ya teniendo en cuenta eso, esa es mi primera recomendación, chicos. Ténganlo por anotado. Bien, ¿qué otras cositas vamos a abordar? Vamos a abordar una graficadora que me parece espectacular, ¿sí? Que se llama GeoGebra. Por eso, GeoGebra. Y GeoGebra tiene dos tipos de GeoGebra. Está el GeoGebra en 2 dimensiones y el GeoGebra en 3 dimensiones. El GeoGebra en 2 dimensiones me va a servir específicamente en algunos aspectos de cálculo diferencial e integral, ¿sí? Pero el GeoGebra 3D me va a servir para geometría vectorial, que la ven en el primer semestre, geometría vectorial y cálculo vectorial. Me parece que estas dos usos de graficadoras son elementales, ¿cierto? Tienen muchísimas cosas por hacerse, tienen muchos usos, aprenderla a usar requiere su tiempo, pero personalmente cuando uno aprende a utilizarla de la mejor manera, creo que te ayuda como a esclarecer algunas problemáticas que pueden surgir dentro de los cursos. Luego vamos a ver más o menos de qué les estoy hablando y por qué les digo eso, ¿sí? También personalmente opino, chicos, que es importante utilizar alguna herramienta de organización, ¿cierto? Cuando me refiero a organización,
una herramienta donde ustedes no solo organicen horarios, sino que tengan la capacidad de organizar pendientes que tengan, ¿cierto? Aquí hay una herramienta gratuita de Google que se llama el Google Keep, que me parece muy buena, ¿cierto? Luego la miraremos, vamos a abordar un poquito en plataforma, a ver qué podemos hacer con ella. Bien, y por otro lado, entonces vamos a hacer una breve introducción, ¿sí? A software especializado. ¿Por qué? Porque existen otras materias que ustedes van a ver conforme avancen. Carlos, no sé, de verdad, no sé si la GeoGebra actualmente esté como app en el celular. Yo creo, probablemente sí, pero yo sé que para el computador pues le está la herramienta online, pero lo más probable es que efectivamente esté. Ahorita de pronto, si se quieren fijar en la App Store o en la de, la de Mac, la de Apple, pues también por favor miren si de pronto está. No sé si sea gratuita en aplicación para celular. La verdad existen algunas aplicaciones que para computador son, digamos, tienen muchas funciones y son totalmente gratuitas, mientras que para el celular no, ¿cierto? Pero bueno, bien. Gracias, Carlos. La verdad, no sé exactamente si esté para celular. Ahorita nos fijamos bien. Y dentro de la introducción de software especializados, chicos, ¿por qué es importante? Porque existen otras materias que, aunque no son básicas, son materias que van a requerir de pronto de un trabajo un poquito más especializado en software. Y es interesante, al menos para ustedes como ingenieros en sistemas, ¿cierto? Como futuros ingenieros en sistema, conocer esas herramientas que en algún momento fuera que van a aprender a utilizarlas de la mejor forma, pues ya desde ya saber que existen y que pueden ir como ir mirando, revisando ustedes mismos y trabajando algunas cosas básicas, ¿cierto? Y cuando lleguen de pronto a las materias específicas, ya van a ser bastante buenos. Entre esos, ¿cuáles están? Entonces está MATLAB, que MATLAB es el software especializado rey dentro del mundo académico. MATLAB hace muchas cosas, desde análisis de imagen, trabajos computarizados, inteligencia artificial, redes neuronales. MATLAB hace muchísimas cosas, una herramienta muy tesa, ¿cierto? MATLAB por lo general dentro de ingeniería, pues así como en materias básicas, lo usamos para trabajar métodos numéricos, ¿cierto? Para solución de ecuaciones. También se puede trabajar para la álgebra lineal, ¿cierto? Aquí pues, se trabaja por lo general para ecuaciones diferenciales. Entonces hay que tener muy en cuenta. Bueno, digamos que eso es como algunos de los usos básicos. Pues también se trabaja para análisis de imagen y muchas otras cosas más. Esta herramienta es muy poderosa. Pero no solo existe MATLAB, ¿cierto? Digamos que MATLAB tiene una dificultad de que MATLAB tiene que ser una aplicación paga, ¿cierto? Es muy costoso realmente, por eso solo se ve en el mundo académico. En el mundo profesional esa herramienta no se utiliza mucho debido a su alto costo, a pesar de que es muy poderosa, es muy costosa. Tenemos una ventaja que por ser estudiantes pues, de la Universidad de Antioquia, nosotros podemos tener licencias gratuitas que se pueden utilizar anualmente, ¿cierto? Anualmente podemos renovar digamos, como nuestra licencia de uso de MATLAB, ¿sí? Como estudiantes. Eso es algo que, bueno, de pronto cuando hablemos un poquito de MATLAB, les muestro básicamente cómo es ese proceso. Es un proceso sencillo y ustedes pueden adquirir como esa licencia gratuita, ¿cierto? Pero fuera de MATLAB, entonces, tenemos Python, pero específicamente el Python para NumPy, por ejemplo, que es una extensión donde se utiliza también análisis numérico. NumPy es muy poderoso dentro de la programación de Python, ¿cierto? Si en algún momento les gusta pues con mucho la programación y les interesa un poquito el Python, que es uno de los tantos lenguajes que van a conocer o que van a saber durante la carrera, pues NumPy es muy poderoso. Y hay una aplicación que se llama Máxima, que Máxima es una herramienta también matemática bastante poderosa que me puede servir para cálculo integral y para ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Entonces, mire que
chicos, básicamente, en esta introducción a la universidad, vamos a tratar de abordar algunas herramientas que van a ser poderosas, ¿cierto? Que si les damos buen uso, nos van a servir demasiado durante la carrera. Y bueno, y una que les tengo, perdón, pero esta es destinada para las físicas, ¿sí? Para las físicas. Es una extensión de unos laboratorios, son unos laboratorios virtuales, ¿sí? Dentro de esos laboratorios virtuales, tengo varias opciones, pues, como para tratar de trabajar algunos conceptos. Lo más probable es que durante descubriendo la física, su docente, su profesor, le muestre alguno de esos laboratorios para ilustrar algunos conceptos básicos de física, ¿cierto? Ahora se los muestro, porque también es muy chévere que lo vayan abordando un poquito y vayan viendo como qué cosas pueden mostrarles ahí. Eso tiene desde laboratorios de física mecánica básica, creo que tiene algunos laboratorios incluso de física moderna. Entonces, es bastante bacano pues como revisar. Chicos, hasta aquí alguna duda, pregunta, inquietud. Sí, profe, qué pena. Con Dime. el tema de la graficadora, no, la que hice 2D y 3D, no las pude apuntar y tampoco es que le entienda mucho la letra. Ah, ok, ok, muchas gracias. Bueno, no, chicos, entonces empecemos un poco hablando como de, de la graficadora, ¿les parece? Un poquito como de las graficadoras. Me avisan, déjenme, me avisan por favor cuando vean eh, un poquito como no sé si ya lo están viendo. ¿Están viendo mi pantalla, chicos? ¿No se están viendo GeoGebra? No. Lo estamos Déjenme. viendo Paint. Ah, ¿están viendo, ¿dónde están viendo el Paint? Ah, espérate, Sí. yo cambio las funciones. Gracias. Es importante que me digan eso porque si no quedo como... Ok, déjame aquí. Ok, a ver. Tun, 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 tun. Aquí está. Me avisan, chicos, si ya de pronto lo están viendo. Sí, profe, ya. Ahora sí. Ok. Bien. Entonces, vamos a mirar. Bueno, chicos, entonces les presento básicamente como nuestra plataforma de GeoGebra, ¿cierto? Simplemente ustedes entran por Google, escriben GeoGebra 2D y vamos a encontrarnos pues con la primera opción que dice calculadora gráfica y vamos a tener esto que está acá. Bien, ahora vamos a identificar pues algunos elementos básicos dentro de nuestro GeoGebra, ¿sí? Primero, es que tenemos toda esta zona de acá, es nuestro plano cartesiano, ¿cierto? Sencillo pues como identificarlo. Durante aquí en toda esta zona, pues entonces vamos a encontrar básicamente los elementos que vamos a graficar, ¿cierto? En la parte izquierda donde dice entrada, por lo general es donde nosotros vamos a escribir las funciones, o donde vamos a escribir los elementos matemáticos que queramos revisar dentro de nuestra graficadora. Por ejemplo, no sé, voy a graficar algo sencillo que uno ve en el colegio, una recta, una línea recta. Entonces yo digo, y es igual a x más 1. Listo. Ya efectivamente, si se fijan, la graficadora entonces me muestra. Primero me dice, ve, esa función o esa gráfica que usted me está pidiendo, se la pinté en verde y la veo en verde. Que la primera cosa que hay que notar es básicamente que cuando yo grafico, el GeoGebra es muy bacano porque me dice, ve, es de color verde, te pinto la función. Pero no solo me permite eso, me permite quitarla en cualquier momento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo podría graficar otras cosas, no sé, x a la 2 más 1, ¿cierto? Y igual a x más 3, y igual a x a la 5 menos 2,
Entonces, mire, por ejemplo, que si ustedes se fijan acá, las dos que estoy graficando, yo las corrijo acá para que tengamos. Ahora sí. Miren, chicos, ¿cierto? Uno quisiera como diferenciarlas, ahí están todas por colores, pero yo quiero ver una específica. Entonces, lo único que yo hago es simplemente desactivar todas las que no quiero ver y simplemente dejo la que necesito, ¿cierto? Eso es lo primero que hay que notar. ¿Bien? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Facilito. Pues esta ahí es muy fácil. Es escribir funciones. Ya luego van a saber en cálculo diferencial qué es una función, cómo funcionan esas cosas, para qué sirven. En el colegio ya han visto algunas, como la línea recta y la que llaman la parábola, que es la función cuadrática. Pero vamos a ver que existen otro montón de funciones y que son indispensables en el estudio de las matemáticas y que podemos graficar acá. Eso es lo primero que podemos hacer con GeoGebra. Pero también vamos a dar cuenta, chicos, que cuando estemos en cálculo, a nosotros nos piden como sumar funciones o hacer operaciones con funciones, ¿sí? Entonces, aquí GeoGebra me lo permite. Por ejemplo, no sé si notan que en la izquierda de la funcioncita aparece una letrica, F 2 puntos, G 2 puntos, H 2 puntos, P 2 puntos, ¿verdad? Cuando yo grafico estas cosas, yo quiero saber las sumas. Yo, por ejemplo, le puedo decir a él, hey, hágame, no sé, quiero saber cosas elementales dentro de mis funciones, ¿cierto? Entonces, miren, por ejemplo, yo puedo seleccionar mi herramienta. Y yo quisiera saber, por ejemplo, dónde corta la recta y igual a x más 3 con la recta igual a y igual a x a la 5 menos 2. Esperen que se me tostó un poquito esto. Ya creo que no. No, se me tostó. Ay, chicos. Esperen que está como tostada. Se tostó un poco el GeoGebra. Como tengo tantas cosas abiertas. Bueno, yo creo que ya. A ver. Sí, creo que ya. Yo pongo aquí entrado. A ver. Listo, ya. Bien. Entonces, por ejemplo, quiero saber dónde se intersectan. Entonces, ¿qué puedo hacer? Si se fijan, el GeoGebra me permite básicamente mostrarme los puntos en los cuales hay intersecciones de la recta. Por ejemplo, en la recta con respecto al eje X, entonces tenemos aquí la coordenada. Yo necesito saber dónde corta con el origen, me lo dice. Y por ejemplo, necesito saber dónde interseca con otra función. Me dice también exactamente el punto de intersección. ¿Quiere galletas? ¿Cierto? No me permite como ver esas intersecciones. Déjenme, yo reinicio, chicos, otra vez el GeoGebra porque si no, no me permite. Bueno, bien. Ahora vamos a ver unas cosas muy importantes dentro del panel inferior. Dentro del panel inferior, si yo quiero escribir una función, tengo dos opciones. La primera, escribirla a computador, ¿cierto? Para escribirla a computador, hay que saber o hay que identificar que hay algunos botones que son claves para poder escribir funciones. Por ejemplo, déjenme yo les comparto otra vez el Paint, porque aquí es donde voy a ser muy claro con algunas cositas, chicos. Entonces, miren pues, dentro del... Por ejemplo, yo necesito escribir la función y igual a x al cuadrado. Entonces tengo una opción con el teclado. Yo con el teclado tendría que escribir y igual, ¿cierto? Primero el botón y, luego el botón igual. Luego tengo que escribir el botón X. ¿Y cómo le pongo el cuadrado? Ustedes tienen que usar este símbolo que está dentro de nuestro teclado y luego escribir el 2. Esta sería la forma para escribir y igual a x al cuadrado. Pero ojo, ¿qué pasa si yo quisiera escribir esto? Y igual a x al cuadrado menos 5. Entonces hay que tener mucho cuidado,
¿Por qué? Porque para yo escribir esta, en teclado, tendría que escribir otra vez el botón Y, el botón igual, el botón X, ¿cierto? Nuestro símbolo, el cuadrado, pero luego tendría que utilizar la flecha, decirle flecha hacia la derecha. ¿Para qué? Para mover el cursor del teclado una casilla y que ya no quede arriba, y ahí sí escribir el guión y luego el 5. ¿Qué pasa si yo no escribo este botón, por ejemplo? Escribiría esto. Y esto ya es muy diferente a lo que yo quería escribir inicialmente, ¿cierto? Por eso es muy importante, chicos, tener muy en cuenta eso. Mover el cursor. Cuando yo necesito escribir funciones de x al cuadrado, x a la 3 y no sé qué. ¿Que quiero escribir un polinomio? Lo mismo. ¿Que quiero escribir el polinomio y igual a x a la 5 menos x a la 3 más 4x al cuadrado? Entonces lo mismo. Siempre, siempre, siempre después de yo escribir la potencia, tengo que usar el botón hacia la derecha para bajar el cursor y poder escribir lo que sigue. Siempre les va a pasar. Porque si no, entonces voy a terminar escribiendo esos elementos que están ahí. Bien, eso es como una pequeña observación dentro del GeoGebra. Vamos a volver entonces al GeoGebra. ¿Dónde está? Aquí está. Chicos, me avisan. Ya están viendo otra vez GeoGebra, ¿verdad? Ok, gracias. Bien, entonces vamos a mirar. Por ejemplo, les voy a mostrar lo que pasa. Yo escribo y igual a x, uso el botón hacia arriba a las 5, y si no escribo la flecha, sino que sigo ahí, menos 3. Ya cambié mi función. ¿Qué pasa? Ahora miren por lo contrario, yo hundí la flecha esta vez y escribí menos 3. Mire que la diferencia tan enorme de funciones. Mire que esta es y igual a x a la 5 menos 3, y si yo escribo la otra, y igual a x a la 5. Y igual a x a la 5 menos 3. Evidentemente, no estoy escribiendo las mismas cosas, ¿verdad? Entonces hay que tener demasiado cuidado con eso. Mucho cuidado con esa primera observación a la hora de escribirlo por teclado. Segunda observación. Yo necesito escribir, no sé, necesito escribir la función, vamos a verla, la función y igual a x más 1 dividido 3. Quiero escribir esta función, y igual a x más 1 dividido 3. Ojo, hay que tener mucho cuidado a la hora de graficar o escribir esto. Les voy a mostrar. ¿Qué pasa? Yo voy a escribirlo. No, Harold, no estamos en Paint. Estamos en GeoGebra. Estamos en GeoGebra. No, estamos ahí. Yo quiero escribir esa función. Ojo, y igual a x más 1 todo dividido 3. Ojo, todo dividido 3. ¿Qué pasa? Por eso es importante lo que los profesores decían, hay que tener muy en cuenta los elementos de agrupación, los paréntesis y todas esas cosas, ¿verdad? Y aquí nos vamos a dar cuenta por qué. Si yo no agrupo, sino que yo escribo y igual a x más 1, y luego le escribo dividido 3, miren lo que pasó. Escribí x más 1/3, pero es que yo inicialmente necesitaba que todo estuviera dividido entre 3. Entonces ahí es donde yo tengo que utilizar los elementos de agrupación. Con elementos de agrupación, entonces, ¿qué me tocaría hacer? Abrir paréntesis. La ventaja es que de una vez GeoGebra me permite abrir y cerrar paréntesis. En ese sentido, es muy sencillo. Entonces, escribo el x más 1, saco el cursor del paréntesis y escribo el botón dividido y le hago 3. Y ustedes dirán, ¿y cuál es el botón dividido? Pues entonces, el botón dividido, déjenme, chicos, es más fácil, les voy a compartir toda la pantalla y para yo ir pasando de cosa a cosa. ¿Cuál es? Entonces es este, el botón dividido, el lenguaje el lenguaje escrito por calculadora
su graficadora es el slash. ¿Sí? El slash me funciona a mí como dividido. Entonces, para yo escribir la función y igual a x más 1 sobre 3, ¿qué hice? El botón y, luego el igual, abro paréntesis, ¿cierto? Dentro de esto escribo el x más 1, luego escribo el backslash 3. Y listo, el slash 3, perdón. Y efectivamente es lo que tenemos acá. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud hasta ahora con el uso del teclado para escribir funciones básicas? ¿O todo bien? Todo bien, profe. Ok, si tienen alguna duda, chicos, pregunten de verdad. Ahora sí, vamos a ver la parte inferior. Dentro de la parte inferior, chicos, ya tenemos una serie de botones donde nosotros podemos seguir escribiendo funciones. Déjenme, yo borro estas. Ahorita miramos ahí qué tienen. Listo. Pero también tengo entonces, yo digo, yo no sé escribir, la verdad me dice Seba, yo no sé escribir con teclado, yo me embalo. Entonces, no hay que estresarnos. ¿Por qué? Porque miren que de una vez GeoGebra me permiten a mí escribir lo que yo necesito aquí, en la parte inferior. Tengo la X, tengo la Y, ¿cierto? Tengo pues el número pi, tengo el Euler, los numeritos normales. Y aquí tengo, por ejemplo, tengo la opción que me dice, vea, yo escribo X y de una vez le escribo el cuadrado. Tengo la opción del cuadrado. O necesito X a la 8, entonces tengo la opción aquí a la derecha que me dice póngale el índice 8, ¿cierto? Eso sí, recuerden luego mover el cursor para no tener problema con lo que sigue, lo de siempre. Tenemos la raíz, tenemos pues el valor absoluto, pero no solo tenemos eso. Por aquí tenemos nuestra segunda opción f de x y tenemos otro tipo de funciones, seno, coseno, tangente. Seno inverso, coseno inverso, tangente inversa, logaritmo natural, logaritmo base 10, logaritmo de cualquier base, Euler elevado a algo, potencia 10 elevado a algo. ¿Qué? No sé por qué no organiza eso. Ahorita va. Bien. 10 elevado a la raíz. Mire que eso es para raíz, no sé, tercera, cuarta, quinta o la que necesite. Bien. Y no solo eso. Por aquí también tengo interesante. Por ejemplo, tengo derivada, ¿sí? Y tengo integral, que son herramientas que de pronto yo quisiera ver como las gráficas. No sé, quiero ver la gráfica de la derivada del seno, entonces pueden hacerla. Quiero ver la derivada de la integral, entonces aquí tengo la opción. Bien. Ok. Pero fuera de eso, entonces, vuelvo y se tostó. Le volví a reinicio. Ya, a mí me pasa mucho, chicos, es porque tengo muchas cosas en el navegador. Bien, pero fuera de eso, no sé, tengo pues como letras, si yo quiero también con un abecedario pues griego, tengo también. Y tengo también otras opciones de otros tipos de símbolos, diferentes de infinito, que contiene, que pertenece, ¿sí? Estas son funciones muy interesantes, las van a ver en cálculo diferencial, ¿sí? Estas son funciones muy, muy interesantes que también las podemos graficar acá. Función superior e inferior de, ahí están. Y bueno, eso en cuanto al teclado, sencillo. Bien, pero es que no solo tenemos esa parte algebraica, nosotros también tenemos algunas herramientas que nos permiten trabajar algunas cosas. Por ejemplo, tengo una herramienta que me permite seleccionar los extremos de una función. Entonces, yo escribo, no sé, la función y igual, vamos a mi x a la 3 más x al cuadrado más x al cuadrado menos x más 5. No, démoslo así. Ya se me puso mi instancia. Listo. Tengo esos elementos. Entonces yo digo, bueno, necesito los valores extremos. Entonces, extremos. Me dice, selecciona una función. Selecciona una función. Y le digo, calculo los extremos.
Arrastro, selecciono objeto. Entonces acá está, esperen chicos. Ahí está. Seleccioné la herramienta extremos, luego cogí seleccionar objeto y lo arrastré a la función y él me dice inmediatamente dónde están los extremos de mi función. Ahí está. Punto A y el punto B son mis extremos, ¿cierto? Esos son mis extremos. Me dice, vea, ahí están. Yo quiero saber cuáles son. Entonces aquí efectivamente vuelvo a la parte de álgebra y me dice, ve, en la función el extremo A es tal punto y en el extremo B es este punto. ¿Sí? Me los dicen de una vez cuáles son los extremos. Luego se van a dar cuenta que son los extremos, porque eso lo van a ver en cálculo diferencial. Entonces es algo que me sirve. Bien. No sé, yo quiero saber las raíces. Entonces tengo las raíces, selecciono el punto, selecciono, perdón, mi función y efectivamente me tira las raíces. I, J, K. Quiero saber cuáles son, entonces aquí las miro. I, J, K. La I me dice cuál es el punto exacto, la J cuál es el punto exacto y la K me dice cuál es el punto exacto. Bien. Pero no solo eso. Estas herramientas me permiten entonces hacer otro tipo de cosas. Analizar intersección de gráficas, ¿sí? Me permite entonces, por ejemplo, mirar aquí, crear algunas rectas. Una recta, una semirrecta o un vector si estoy básicamente en geometría vectorial, ¿sí? Y pues ya me permite, digamos, de alguna otra manera, dibujar una función a mano alzada, escoger el lápiz, ¿cierto? Entonces con el lápiz para cuestiones interactivas, entonces yo puedo, no sé, yo digo, hey chicos, aquí hay tal cosa y yo puedo escribir y rayar sobre la gráfica que estoy haciendo. O sea, me permite de pronto en algún momento, si necesito que algún compañero tiene una duda con una función, yo desde el GeoGebra se la puedo graficar y se la puedo explicar, porque yo ya tengo aquí una vez una herramienta de lápiz que me permite trabajar con ese tipo de cosas. Pero también tengo una tabla de valores. Chicos, yo no sé, yo necesito saber cuáles son las tablas de valores. Vamos a borrar esto. Venga, yo lo voy a borrar. Listo. Chicos, yo necesito saber esto. Okay. Tengo acá. Yo necesito saber un poquito cómo se comporta la función seno, ¿cierto? Entonces, miren lo interesante. Yo grafico la función seno y yo quiero conocer los valores de la función seno. ¿Qué hago? Si se fijan, acá hay unos 3 puntos suspensivos, ¿sí? Yo le puedo dar clic a los puntos suspensivos y él me dice varias cosas. Me dice, hey, puntos especiales, me los muestra. ¿Cuáles son los extremos? ¿Cuáles son las intersecciones? ¿Cierto? Pero bien, yo necesito, no eso, sino que necesito la tabla de valores. Y entonces cuando yo le doy tabla de valores, esto era una herramienta que hubiese sido muy útil cuando en el colegio nos pusieron a dibujar las funciones seno y coseno. Pero aquí entonces dice esto, bueno, ¿desde dónde quiero que me calcule los valores? Porque hay que decirle a GeoGebra desde dónde. Yo así le doy, calcúlelos desde que x valga 0, que es la función seno, y yo quiero cuando x valga básicamente 2pi. Bien. Y va a ir, y el paso, entonces uno normalmente le dicen, bueno, el paso que yo quiero saber va a ser básicamente de pi tercios. Yo le digo a él eso, y efectivamente, él de una vez me grafica los puntos. Me dice, el punto 0, 0. Este punto, aquí está. El otro punto que está aquí, entonces es pi tercios, este es pi, el otro punto, aquí está pi, ¿cierto? Y me los va mostrando efectivamente dónde está esa tabla de valores. Eso para la del seno. Pero no sé, yo quiero una función más sencillita. Y igual a x al cuadrado. Bien, yo quiero saber los valores. Le digo, bueno, deme una tabla de valores. ¿Desde dónde? Yo quiero que eso sea desde menos 5, vaya hasta 5 y efectivamente vaya de 1 en 1, es decir, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0 y así sucesivamente. Yo le digo a él eso y miren,
en tabla, efectivamente, me aparecen los valores que yo estoy calculando de mi función. Esta herramienta es muy buena porque a veces yo necesito, no sé, algunos valores de la función, entonces yo como no tengo una calculadora a la mano y yo no me quiero poner como a meter el numerito dentro de la función y hacerlo a mano, pues entonces existe esta herramienta. Yo le digo a él, hey, necesito, por ejemplo, ¿cuánto vale f de 50? Si yo no quiero calcularlo, simplemente entro a GeoGebra, grafico la función y le digo a él, vea, deme la tabla de valores desde 49 hasta 51 de uno en uno, y ahí encuentro el 50 y ya tengo el valor. Entonces miren que tiene muchas utilidades esto, tiene muchísimas utilidades. Chicos, preguntas, dudas, inquietudes básicas con GeoGebra 2D. No, profe, todo claro. ¿Todo claro? Bien, Ana. ¿Algún otro que tenga una duda hasta acá de la herramienta? Si en algún momento, chicos, tienen una duda, la pregunta, ¿cierto? Ya básicamente, ¿qué tiene otras opciones? Por ejemplo, configuración. Tengo pues como la cuadrícula visible, pues puedo quitar la cuadrícula por si de pronto quiero tomarle un pantallazo a la gráfica y subirla en alguna parte, ¿cierto? O puedo ponerla pues como cuadrícula polar, por ejemplo. Si quiero hacer una gráfica polar, puedo poner la cuadrícula polar. Luego van a ver qué son las gráficas polares. O no sé, lo necesito en isométrico, entonces también me lo permite pues como cuadrícula isométrica, cuadrícula mayor y menor, ¿cierto? O cuadrícula mayor, ¿cierto? Que la mayor es básicamente como la básica, y la mayor y menor me permite como básicamente calcular punticos más específicos. Mira, por ejemplo, tengo 0.5, entonces de 0 a 0.5, esto se puede dividir en una cantidad de sesiones de igual partes, y entonces por eso las cuadrículas chiquiticas me permiten decir cuánto es esos puntitos. Bien. Ya básicamente, por otros lados, tengo pues como para mostrar o quitar los ejes si los quiero mostrar o quitar, ¿sí? Y ya pues algunas propiedades básicas de la función, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tengo acá pues el nombre de la función, cómo está definida, quiero cambiar el color, entonces le quiero cambiar el color, le puedo cambiar el color, puedo cambiar el estilo, hacerlo más grueso, más opaco, incluso puedo cambiar el estilo del trazo. Mire, por ejemplo, quiero puntos discontinuos, ahí está, ¿cierto? Que lo quiero menos opaco, muy opaco, que lo quiero muy grueso, que lo quiero muy delgado, puedo pues trabajar con eso. Y ya pues eso es como lo más básico, ¿cierto? Esto es como, chicos, GeoGebra 2D. Eso es como lo más elemental. Pueden seguir cacharreando pues la aplicación, que va a tener pues como algunas otras cositas que se pueden trabajar, ¿sí? Algunas otras cositas. Miren, por ejemplo, aquí hay funciones del álgebra, hay funciones básicas pues que me dicen otras especificidades de la cosa. Pero les recomiendo, chicos, que básicamente lo aborden un poquito ustedes. Eso es como lo básico. Bien. Hasta ahí todo súper bien. Ahora, chicos, vamos a ver GeoGebra 3D. GeoGebra 3D ya es una herramienta bastante interesante. Esta es un poquito más poderosa, ¿sí? Ya aquí, pues, evidentemente en 3D vamos a tener el eje X, el Y y el Z, ¿sí? Entonces nos vamos a dar cuenta que entonces vamos a ver que entonces acá el eje X, déjenme yo les tomo un pantallazo. El eje X es el rojo, ¿sí? El Y es el verde y el Z es el azul. O sea, yo le tomo con pantallazo. Entonces, chicos, el eje X, pues para que aprendamos cómo empezar a identificar ese plan. El eje X es el rojo. Este es X. Y es el verde. Y Z es el azul. Listo. Para que lo tengan muy en cuenta y no se confundan, porque es que
ahí se pierde uno un poquito. ¿Dónde está la X? ¿Dónde está la Y? ¿Dónde está la Z? ¿Ok? Para que lo tengamos pues como muy en cuenta. ¿Ok? Bien. Eso es como la primera observación que hay que tener clarísima. Igual que en el GeoGebra 2D, otra vez tenemos en la parte inferior nuestro teclado para escribir nuestras funciones. Solo que aquí ya hay que tener mucho cuidado. Por eso yo no puedo, o sea, si yo utilizar GeoGebra 2D, voy a utilizar 2D. Si yo utilizar 3D, 3D. Hay que tener mucho cuidado. Miren lo que pasa si yo escribo la función y igual a x que existía que aparecía ahorita inicialmente en GeoGebra 2D. En GeoGebra 2D era una línea recta, pero si se fijan, ya en 3 dimensiones no es una línea recta. ¿Ven? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque aquí ya las cosas van a cambiar muchísimo. Muchísimo van a cambiar. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esta herramienta. No me sirve para graficaciones en el plano cartesiano. Esta herramienta es útil y muy útil para graficaciones de las 3 dimensiones, en el espacio, como se dice. A ustedes van a enseñar rectas en el espacio, planos, les van a enseñar paraboloide, hiperboloide, les van a enseñar todos los boloides que hay, pues, ¿cierto? Esferas. Aquí les van a enseñar eso. No solo en geometría vectorial, sino también en cálculo vectorial. Entonces, esta herramienta es ultra poderosa. Por ejemplo, voy a graficar una esfera. X a la 3 más Y a la 3 más Z a la 3. Déjenme, chicos. Creo que me equivoqué en la... X a la 2 más Y a la 2 más Z a la 2 igual a 8. Y ahí está, una esfera. ¿Cierto? Yo puedo graficar y la puedo mover. Miren que si yo le doy clic a la parte del plano, yo básicamente puedo rotar la figura y puedo ver hasta dónde llega y cómo es y cómo se comporta. ¿Cierto? Pero no solo puedo graficar estas cosas, yo puedo graficar un montón. Miren, por ejemplo. Entonces, miren. Ahí ya hice otra pequeña gráfica y miren que básicamente yo puedo mirar cómo se intersectan, dónde están cortando, ¿cierto? Bien. ¿Qué puedo hacer acá? Entonces, acá es un poquito más complejo la cosa. Vamos a ver. Aquí las herramientas son básicamente un montón. Miren, un montón. O sea, yo tengo desde herramientas básicas como la formación de una esfera por centro y punto, como la formación de un plano por 3 puntos, ¿sí? Pero también tengo hablar de bisectriz, tangentes, de perpendicularidad, paralelismo. Puedo hacer un vector, puedo hacer polígonos regulares, pero también puedo hacer sólidos, como construir una pirámide, un prisma, un tetraedro, un cubo, una esfera. Entonces me dicen cómo, yo quiero esfera por centro y por punto, o esfera por centro y por radio. Puedo hacer un cono, puedo hacer un cilindro, ¿sí? Puedo hacer una extrusión, que una extrusión es básicamente cortar una figura, ¿sí? Puedo hacer una superficie de revolución. Entonces, aquí, por ejemplo, es muy interesante para cálculo integral. Para cálculo integral, una superficie de revolución, ¿sí? Entonces, si ustedes no saben cómo funciona, ustedes simplemente dicen, bueno, voy a darle ayuda y ellos me enseñan básicamente cómo funciona la herramienta de superficie, ¿sí? Entonces, él me dice, ok, selecciona una función u otro objeto, como por ejemplo un segmento, para crear una superficie de revolución de 180 alrededor del eje X. Puedo arrastrarla para conseguir un ángulo menor. Bien. Y aquí puedo básicamente ver cómo funcionan cada una de las herramientas. Aquí está.
Y hay de desplazamiento, hay herramientas de puntos, de rectas, de trazados, hay herramientas para secciones cónicas, hay de transformaciones, por ejemplo. Eso lo van a utilizar en algún momento. Entonces yo quiero rotar una figura, quiero moverla, quiero invertirla, ¿sí? Esta herramienta es ultra poderosa por eso, porque tiene muchísimas cosas que hacer. Pero no solo tiene estas cosas. Imagínense que GeoGebra, al igual que cualquier software especializado, tiene algunas pequeñas funciones que me permiten a mí hacer cálculos. Por ejemplo, si yo escribo esto, como es 3 dimensiones, escribo 3,2,1, me voy a dar cuenta que ¿qué me graficó, chicos? ¿Ustedes qué creen que qué es eso? ¿Quién cree que me dice? ¿Quién se arriesga a decirme? Yo que acabé de graficar. Tenemos 10 personas conectadas. ¿Alguno que se arriesgue? Gracias, Juan. Muy bien, es un punto. Acaba de graficar un punto en el espacio. Hasta ahí bien. Pues yo puedo graficar varios puntos, no sé, 5,1,0. Bien, aquí grafiqué el segundo punto. A ustedes van a enseñar, por ejemplo, venga, ustedes dicen, pero es que los dos son azules. Ok, pues venga, hagamos algo. Cambiémosle el color, pongámoslo este azul agua marino. Listo. Ya le cambié el color, entonces ya los distingo. Entonces ustedes van a enseñar, por ejemplo, yo necesito graficar un vector. Ya van a saber luego qué es un vector en geometría y no sé qué, pero... Entonces usted le escribe la opción vector, ¿sí? Y tengo muchas opciones. Tengo vector y me dice vector y escríbale un punto. Este vector se llama vector coordenado o vector posición. Si yo lo hago, ¿qué punto quiero seleccionar? Entonces voy a seleccionar el punto, por ejemplo, venga, perdón acá, me equivoqué. Yo quiero escribir vector y quiero el punto. ¿Y qué punto quiero? Entonces quiero el cuenta. Esto es un vector director, es decir, un vector que una flecha que va a apuntar desde el origen hasta el punto que yo le indique. ¿Sí? Bien. Ahora, entonces, listo. Ustedes me dicen, bueno, y ahora voy a formar otro vector director con el punto B. Ahí tengo el otro vector director. Bien. Imagínense que a mí me enseñan que yo con estos vectores podría entonces hacer algunas cosas. Hasta ahí, bien. Yo puedo hacer varias cosas con estos vectores. Por ejemplo, yo quiero saber la resta entre los dos vectores. Yo quiero restar el vector U con el vector B. Recuerden que aquí me están dando el nombrecito. ¿Quién es U? El vector del punto A. ¿Y quién es V? El vector del punto B. Yo quiero saber cuál es la resta de ellos. Y vamos a pintarlo de diferente color. Propiedades, te digo acá. Póngalo de rosado para distinguirlo. Antes, miren aquí el vector U menos B. No, que yo quiero saber cuánto es la suma U más B. Entonces, aquí aparece mi nuevo vector y no solo me dice, y no solo me lo grafica, me muestra cuánto es el valor de ese vector. Yo puedo entonces darle color y le digo, ok, ahí está el vector suma. ¿Ok? Esa es una de las pequeñas, sencillas cosas que puede hacer, pero es que eso no es lo único que puede hacer esta herramienta. Por ejemplo, yo quiero saber cuál es el vector entre esos dos puntos. Entonces yo le digo a él, vector. Entonces mire que él me dice punto inicial y punto final. Entonces yo voy a decir, el punto inicial es el vector A, el punto A, y el punto final va a ser mi punto B. Y ahí tengo mi nuevo vector. Ya es un vector libre que está entre A y B y me dice cuánto es el valor de ese vector. Bien, cuántos son los elementos de ese vector. Pero yo con eso, imagínense que puedo formar una línea recta en el espacio. Entonces yo escribo recta y tengo varias opciones. Tengo ahí, B, recta. Te digo yo a él, bueno, voy a construir una recta con un punto y un vector director. Eso luego lo van a entender qué es. Que así es que se caracteriza una recta. Entonces le digo, ve, yo quiero que sea con el punto A y con el vector director y con el vector que acabo de encontrar, que es el vector U. Y aquí está.
y me grafica esa línea recta. Y me dice cuál es la línea recta, cuál es el valor del vector del punto y cuáles son los valores del vector director. Me muestra básicamente muchas cosas que van a utilizar ustedes dentro de el curso de geometría vectorial. Ahora vean, por ejemplo, quiero este punto. Perdón, voy a escribir otro punto. Qué pena escribir la opción punto. Voy a escribir el punto 5,4,8,9. Listo, ahí está. Es el punto C. Y yo necesito saber distancia. Yo necesito saber qué distancia hay entre el punto y el objeto. Entonces, ¿cuál es la distancia? El punto. Entonces, el punto es el punto C. Y aquí me dice, bueno, ¿qué objeto le vas a poner? Entonces, el objeto que yo le voy a poner es... me equivoqué aquí otra vez. Distancia. ¿Cierto? Entonces, aquí le pongo el punto C. Y aquí le pongo... Vamos a ver cómo me deja hacer. F, vea, o sea, la recta. El punto C y la recta. Y él me dice exactamente cuánto es el valor. 8,4. O sea que la distancia que hay desde la recta, de esta recta hasta este punto es de 8,4. Eso es una herramienta poderosísima. Yo puedo graficar demasiadas cosas acá. Desde esferas, paraboloides, centroides y todas estas cosas hasta estos elementos que voy a utilizar en geometría vectorial. Voy a dibujar un plano. Y un plano puede decir el plano de una cónica. Entonces yo primero tendría que dibujar una cónica. Por ejemplo, vamos a escribir aquí más y al cuadrado. Listo, vean esto. Paraboloide. ¿Sí? Tengo ese paraboloide. Entonces yo le digo ahí un plano de una cónica. ¿Cuál es la cónica? Vamos a ver si me la deja así, graficar así. No. Entonces aquí dice que es plano multivariable, entonces le digo yo a él, bueno, ok. Vamos a ver si me la deja así. No. Pero no, entonces no me da con esta opción. Le vamos a mirar con estas otras. Punto plano, punto recta, recta recta, punto punto punto, segmento punto bisector segmento, plano bisector punto punto, plano perpendicular punto recta, plano perpendicular punto vector. No sé, vamos a coger punto punto punto. Entonces con el punto 2,3,1,4, perdón, así. Con el punto 4,1, menos 2, cierro, coma, menos 2, aquí está, y 8, menos 1,0. Y ahí sí, véanlo acá. Tengo este plano y me dice cuál es la ecuación del plano y me lo grafica. Entonces les van a dar cuenta que cuando ustedes estén en geometría vectorial les van a decir, bueno, para graficar un punto necesito, para graficar un plano en el espacio necesito 1, 3 puntos no colineales o 2, los 2 vectores directores y un punto. O necesito el vector normal y un punto en el plano. Se van a dar cuenta que ustedes tienen esas opciones. ¿Sí? Van a tener en cuenta esas posibles opciones. Si tienen una de esas, pueden graficar un plano. Y esto pues es un plano en el espacio, ¿cierto? Es como una hojita. Y que ustedes dicen, ok, entonces yo quiero saber, por ejemplo, cuál es la distancia. La distancia, pero miren que yo tengo solo distancia para punto objeto o para recta con recta. ¿Cierto?
Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque aquí entonces yo puedo encontrar la distancia entre un punto a un plano, la distancia entre un punto a una recta o la distancia de un punto a cualquier cónica, ¿cierto? Por ejemplo, voy a graficar un punto primero, este punto, no, voy a escribirlo aquí, 8,12, menos 10. Hágalo por allá abajo. Hágalo allá, ahí está abajo. Y quiero saber cuál es la distancia que hay desde ahí hasta el objeto. Entonces sería el punto A y cuál es entonces con el plano, con P. Y ahí me dice, ve, la distancia que hay desde ese punto hasta ese plano es de 4,56. ¿Qué hay que hacer, chicos, para esto? Cacharrear muchísimo la aplicación. Hay que utilizarla bastante para poder, digamos, entender y comprender un poco como sus funciones elementales, ¿cierto? No les muestro más porque pues para eso tienen que ustedes mismos como jugar con eso. Mire que también me permite escribir vectores normales. Por aquí tengo vector normal. Incluso me dice, vea, ¿cuál es el vector normal al plano? ¿Cuál es el vector normal a otro vector? ¿Cierto? ¿Cuál es el vector unitario de un objeto? Porque también puedo construir vectores unitarios. Eso también lo van a ver en geometría. Van a ver que es un vector unitario. O sea, esta herramienta va a ser ultra poderosa, chicos, para ustedes en geometría y en cálculo vectorial. Les advierto una vez, en cálculo vectorial, si ustedes saben manejar esta herramienta, les va a salvar la vida más de una vez. Más de una vez les va a salvar la vida. Porque cuando lleguen ahí se van a dar cuenta que hacen que les toque a usted imaginarse todos esos monstruos en la cabeza que le van a poner ahí, no da. Entonces para eso está la graficadora, no solo para imaginárselo, sino para ver cómo están en el espacio, cómo se intersectan ciertas figuras. Yo dónde tengo que calcular la integral, en qué parte tengo que fijarme, y para eso pues tengo esta graficadora. Chicos, dudas, preguntas, inquietudes, ¿qué quieren saber? Profe, Dime. ¿cómo me parece que yo me perdí cuando empezó a explicar lo de la calculadora 3D? Pues, ¿cómo pasó de la 2D a la 3D? ¿En qué opción le dio? Ah, no, ¿quieres saber? O sea, yo en Google tengo que decirle a él, ¿cuál quiero? ¿GeoGebra 2D o GeoGebra 3D? Ah, listo, profe. Gracias. Claro, yo digo GeoGebra 2D y él inmediatamente me tira calculadora gráfica GeoGebra, ¿cierto? Si necesito la 3D, también me la tira calculadora 3D. O la otra opción es, yo entro a GeoGebra y en GeoGebra, aunque aquí me tira directamente a aquí, GeoGebra clásico. Entonces mire que aquí también me tira, me dice las opciones, mira, yo GeoGebra clásico, no sé, quiero graficación, o quiero geometría, o quiero gráficos 3D. Entonces me tira a la graficadora del espacial, ¿sí ves? O sea, yo ya le doy la opción también desde el clásico, Ah, listo, profe. Muchas gracias. con gusto. O sea, ahí tienen esas opciones. Chicos, de verdad, síganme en el consejo. Cacharren un poquito sus aplicaciones. Jueguen con ese par de graficadoras. O sea, con ese par de graficadoras, si ustedes las aprenden a usar, muchachos, se les va a hacer la vida fácil en cálculo diferencial, en cálculo integral, en geometría vectorial analítica y en cálculo vectorial. Básicamente, esta herramienta graficadora les va a servir para esos cursos. Mucho, mucho, mucho es mucho. O sea, de verdad que les va a servir mucho. Así que no echen al saco roto esta pequeña introducción a estas dos cositas. Bueno, chicos, en el tiempo que nos queda entonces, ¿qué les parece si abordamos? Profe, Dime. no, sino que ahorita estaba muteado, entonces no se le escuchaba nada, si de pronto dijo algo.
Ah, no. Me muteé un momentico. Lo que pasa es que es muy curioso, chicos, pero yo no tengo monólogo interno. ¿Saben qué es eso? Ah, Juan, gracias. O sea que vea, en Google Play está la app, dice Juan. Lo que hay que mirar es si es gratuita, o sea, si permite todas las opciones en el celular. ¿Sí? Pues yo revisé y al parecer hay como una app para cada cosa. Está como la app de las 3D, la de Calculator Suite y así. Está la normalita que es calculadora gráfica y la otra que está 3D, pero sí, al parecer son gratis. Ah, bueno, maravilloso. Si son gratis, espectacular. Ahí están, revisen los chicos. Carlos me dice que si le podría decir cuál es el nombre de la calculadora que iba al principio. Bueno, la que les digo se llama, es la Casio, diría que era la Casio FX 570. Es una gris, una grisecita, de las que venden mucho ahorita. Vale como, no sé ahorita cómo esté exactamente, ¿saben? Pero creo que valía antes como, no sé si era como 70, 68.000 pesos, ¿cierto? Pero pues uno lo ve cara, pero es que eso es una inversión enorme de la vida, ¿no? Pues es una calculadora que les va a servir casi que toda la carrera. Entonces no es como que uno pues se sienta mal por hacerlo. No sé, ustedes me dicen si de pronto les parece como costoso. Pero personalmente, como es una inversión para uno, no le veo como lío con eso. Bueno, chicos, yo miro un momentico. Esperen, miro si funciona el emulador que descargué para que miremos un poquito lo de la calculadora. Pero hasta ahora, chicos, ¿cómo les ha parecido el taller? Si ven interesante la temática o en definitiva no ven como utilidad a la cosa. Sí, probé muy útiles las herramientas. Y luego nos vamos a dar cuenta pues todas las cosas que podemos hacer, ¿no? Luego, cuando ustedes le trabajen un poquito a eso, se van a dar cuenta lo poderosa que es. Bueno, chicos, el emulador sí como que me funciona un poco. ¿Están viendo el emulador, chicos? Ah, Carlos, excelente. Mira que no las conocías. Ahora ya las conoces y la idea es, bueno, vaya, busquen, trabajenle un poquito, cacharrenlo, ¿cierto? Y conforme entren a los cursos y avancen, ya se van a dar cuenta que ya van a poder graficar cualquier cosa porque ya les enseñan. Esta es la ecuación de un plano en el espacio. Esta es la forma en que se escribe una recta en el espacio. Esta es la forma en que se escribe un paraboloide de revolución. Esa es la forma en que se escribe. Y eso, entonces, como ustedes ya aprenden eso, ya pueden ir a graficar tranquilamente y ir trabajándole a eso. Chicos, ya están viendo la calculadora. Sí, profe. Listo, bueno. Esa calculadora, vea chicos, esta calculadora, a pesar de que es básica, porque comparada con, como les digo, comparada con una Texas que digamos grafica de todo hasta en 3 dimensiones, incluso he visto gente que le mete Pokémon le han metido Pokémon, Mario Bros y un montón de juegos a la Texas. Creo que incluso ya la última Texas puede correr algunos shooters. Muy tesa, la calculadora es muy buena. Como un mini computador, pues, transportable. Pero esta, para ser básica, me parece una herramienta muy buena, ¿cierto? Entonces, bueno, tenemos varias cosas, muchachos. ¿Alguno de ustedes sabe usar calculadora científica? Más allá de lo básico. Ah, muchachos, alguno. O sea, más allá de saber, por ejemplo, que yo puedo escribir 8 al cuadrado y él me dice el resultado, o no sé. Sí, es que es en serio, Jorge. La calculadora es una maquinota, pero es carísima, por el día es costosa. Eso es costosa. Esas máquinas son muy costosas, pero bien, mejor dicho. Chicos, entonces nadie tiene, pues nadie la ha utilizado, pues nadie sabe usarla más o menos.
lo básico. O sea, todos saben cómo escribir raíz cúbica de 20, ¿no? En esta calculadora. Saben escribir, ok, no sé, saben escribir, por ejemplo, una fracción mixta. Saben escribirla, 5, 3 medios. Y de saber cuánto es. ¿Saben eso? Bueno, eso es lo básico. Pero nosotros no vamos a quedarnos con eso. Lo primero que les voy a enseñar es una herramienta que les va a servir para física. Y yo creo que si ustedes hubieran sabido eso por ahí en décimo, cuando les enseñaron factores de conversión, la vida hubiese sido más sencilla. ¿Saben? Pues personalmente pienso que la vida hubiese sido mucho más sencilla. Entonces, pillen pues. No sé si ustedes se fijan, pero miren que en esta calculadora, en los numeritos, tengo unos nombrecitos por aquí arriba como en amarillo. No sé si los ven. ¿Sí lo están viendo? Aquí unos nombrecitos como en amarillo encima de los números. Bien. Imagínense que, y no sé si notan, que existe un botón que se llama Shift y ese botón también es como de ese mismo color. Entonces imagínense que yo tengo que usar este botón para activar alguna de estas opciones. ¿Cierto? Yo uso Shift y uso acá Shift y mire que él básicamente me permite entonces como utilizar algunos elementos. Hay otros que no, matriz vector, para poder utilizarlos hay que saber hacer otras cosas. Pero por el momento nos vamos a quedar que me sirve para este y también para resetear la calculadora, porque también ahí se puede resetear. ¿Sí? Yo puedo resetear la calculadora. Puedo hacer una limpieza de la información que está ahí, porque la calculadora va a guardar no cierta información. Entonces yo la puedo limpiar. Profe, qué pena, me enseña cómo se resetea, que es que se me pegó y de un momento a otro lo vi ya metido ahí en esa parte. Claro, no hay problema. Mira, los botoncitos, todos los botoncitos aquí arriba, los números, hay como unos valores, pues unos nombrecitos como el color como amarillo. El Shift también funciona para activar esos botones. Yo para limpiar la calculadora, yo lo único que hago es hundir Shift y 9 y él me dice, bueno, ¿qué quieres borrar? ¿La memoria, limpiar la memoria, todo? ¿O el setup? Yo digo, todo. Entonces él me dice, sí o cancelar. Entonces yo puedo cancelar o puedo decirle que sí y listo. Hagámoslo, te voy a limpiar la Shift, no sé, voy a limpiar todo y le digo sí, te lo doy igual. Y hace, ya limpié, hice limpieza de toda la memoria interna de la calculadora, la pequeña memoria que tiene. Bien, sencillo. Pero ahora les voy a enseñar una herramienta que tiene esta calculadora que la gente no sabía, o muchos no saben, o nunca leyeron el manual, y funciona muy interesante, que son los factores de conversión. Si yo le doy Shift 8, él me aparece y me dice conversión, y me dice, del 1 al 40, ¿cuál voy a convertir? Pues imagínense que existen diferentes factores de conversión para esta calculadora. Tiene desde pulgadas a centímetros, ¿sí? O sea, normalmente las medidas de estas del sexagesimal del inglés, digamos, del sistema inglés de medidas al internacional. Pero no solo eso. Por ejemplo, yo necesito saber de calorías a joules o de grados centígrados a grados Fahrenheit, ¿sí? O de Fahrenheit a centígrados. O necesito saber, por ejemplo, de kilowatts a caballos de fuerza o de caballos de fuerza a kilowatts o de atmósferas a pascales, ¿sí? O no sé, quiero saber, por ejemplo, de kilómetros a millas o de centímetros a pulgadas o de metros a pies. Esta calculadora me permite hacer esos factores de conversión y son muy útiles cuando están en un examen, porque a veces hay ejercicios que se los ponen en pulgadas, en millas, en caballos de fuerza y cosas así. Usted las necesita en el sistema internacional, ¿cierto? En metros, en kilowatts,
en ese sistema internacional. Entonces estos factores de conversión son muy buenos. Por ejemplo, yo voy a hacer una conversión, voy a pasar de pascales a atmósferas, o sea, la opción 26. Y él me dice, pascales a atmósferas. Entonces yo pongo el cursor, muevo el cursor acá y le digo, yo necesito saber 56 pascales, ¿cuántas atmósferas son? Entonces le escribo 56 a pascales. Me apareció una fracción. ¿Cómo convierto? Imagínese, Jorge, a que eso lo hace aquí directamente. ¿Cómo convierto una fracción dentro de esta calculadora a número? Aquí hay un botón que se llama, este botón, SD. Este botón me permite pasar de la expresión de fracción a la expresión en decimal. Y me dice cuánto vale, vea. Ahí me dio el número. No, yo quiero saber cuánto es, no sé, 5.600 pascales. Él me dice, ok, ahí está. Eso vale, 5.600 pascales son esas atmósferas. Bien, pero ahora lo contrario. Yo quiero de atmósferas a pascales. Entonces vuelvo otra vez, Shift 8, que es convertir, y esa es la opción 25. 25. Entonces le digo a él, ok, ¿cuántos son 10 atmósferas en pascales? Le digo, ¿cuántos son 10 atmósferas? Y él me dice exactamente cuántos son 10 atmósferas en pascales. ¿Y uno cómo Dime. sabe qué opciones para convertir todas? Eso ya toca memorizárselo. No, en realidad hay dos opciones. Número uno, cuando usted compra la calculadora nueva en la tapita tiene las conversiones. Déjenme, yo miro si les puedo. Ya la vi. En la tapita en el reverso usted encuentra las opciones. Pues le dice él, el 21 es de acres, el 21 es de onzas a gramos. El 34 es de joules a kilogramo fuerza por metro. El 37 es de Fahrenheit a grados centígrados. O sea, ahí están, ¿cierto? Uno no tiene que memorizárselas porque ahí están, pero ya uno cuando va usándolas con el tiempo del uso constante, ya uno se acuerda. Por ejemplo, yo me sé así rápido de memoria, me sé que el 39 es de joule a calorías y el 40 es de calorías a joules, ¿cierto? Esa herramienta es muy buena para eso, en especial cuando se tiene que pasar. Sí, vienen los comandos. Vienen, sí, es que esperen, yo les muestro. Déjenme, yo miro si puedo encender un momentico la cámara. Me dejo de compartir. Yo miro si puedo encender la cámara y si lo ven. Chicos, no sé si lo ven ahí. Mire que ahí tiene como los 40 comandos. Él le dice a usted. Ahí están. Pues él le dice a él, esos son los 40. Y fuera de eso, ahí está la opción de acá de las constantes físicas, que las vamos a ver. Bien. Entonces, chicos, vuelvo y comparto pantalla. Vuelvo y les comparto. Bien. Por ejemplo, yo quiero saber exactamente ya cuánto es, por ejemplo, quiero saber, no sé, una constante universal. La constante de gravitación. Yo no sé cuánto vale la constante de gravitación y necesito saberlo. Entonces, shift y le doy al 7 y él me dice, ¿cuál constante? Él me dice, ¿cuál constante uso? Entonces le voy a decir, hey, dígame cuánto es la 39. G. Y este es lo que vale G. ¿Sí? No sé, yo necesito saber, por ejemplo, cuánto vale la constante universal de los gases. Entonces, Shift 7. Y la constante universal de los gases está acá. Ahí. Lo que hay que mirarse, hay que fijarse bien es en qué unidades está. Yo creo que eso está en unidades inglesas, creo. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado, pues, en qué valores está. No sé, la de... A ver, miro la de Planck. No, la de Planck sí está en el sistema internacional. Miren, 6.626 por 10 a la menos 34. Esa es la constante de Planck. No sé,
A ver, otra constante, la permeabilidad eléctrica en el vacío. Vamos a buscar la permeabilidad eléctrica en el vacío, que es la 32. Vale, ahí. Y este pues como el valor. ¿Sí? Y así sucesivamente. Ahí le dice a usted el nombre de la constante, entonces tiene que acordarse en cuál está y básicamente ahí le dice a usted cuál se puede utilizar y cuál no. Hasta ahí, chicos. ¿Todo bien o qué? O sea, una cosa que no sabíamos, pues que mucha gente como que no sabe y es una herramienta muy, muy poderosa. Yo mi momentico, Probablemente que más o menos uno en el proceso de la carrera va conociendo todos los símbolos de las constantes, ¿ok? cada cual, pues desde que usted entra a descubriendo la física en primer semestre le enseñan a usted, básicamente descubriendo la física es una materia donde usted va a hacer una breve introducción a toda la física elemental, ¿cierto? Entonces vas a pasar desde cinemática, dinámica, que son las leyes de Newton y toda esa cosa, energía y trabajo, van a ver gravitación, entonces van a ver las leyes de Kepler, van a ver termodinámica, las leyes de la termodinámica, entropía, máquinas térmicas, van a ver electromagnetismo, desde la ley de Coulomb hasta la ley de Gauss y las leyes de Maxwell. Vas a ver un poquito de física moderna, entonces vas a ver el modelo atómico, vas a ver desintegración nuclear, ¿cierto? Como el principio de la energía nuclear, vas a ver un poquito de transformación de partículas, de pronto van a hablar un poquito de la ley de Schrödinger de la mecánica cuántica, o sea, van a hacer una breve introducción y normalmente en ese curso le muestran un montón de constantes, les dicen, vea, la constante universal de gravitación universal es esta y es una G y tiene este valor. La constante universal de los gases es R y tiene este valor. La constante universal, la constante de Planck es esta y vale tanto. Ahí les van a enseñar cómo. La constante de la permeabilidad eléctrica es esta. Y les van a mostrar el simbolito y les van a decir por lo general cuánto vale. Imagínate igual. A duras penas le muestran a uno unas cosas y aquí pues esto hubiese sido una maravilla, ¿cierto? Pero chicos, no solo eso. Imagínense que esta calculadora sirve para resolver algunas ecuaciones básicas. No sé si yo le doy en el modo, mire, en modo, y en modo tengo varias opciones. Me dice, complejos, o sea, puedo trabajar con números complejos. Stat, que es herramientas de estadística, ¿sí? Matrices, ecuaciones, puedo hacer hasta tablas. Puedo hacer tablas incluso. Voy a hacer una tabla. Le voy a dar la opción 7. Él me dice a mí, hey, ¿qué tabla necesitas? Necesito la tabla de la función x más 1, por ejemplo. ¿Cómo escribo x más 1 acá? Para escribir x, no sé si se fijan, pero en la parte de arriba, en los botones como negritos, tengo por aquí x y y. Una está como en el paréntesis y la otra está en la conversión. Pero están en rojo. Para escribirlas, tengo que usar el botón alfa. Al usar el botón alfa y hundir este botón, efectivamente me escribe x. Le escribo x más 1. Listo. Otra función, x al cuadrado y ya está. Que empiece. ¿Desde dónde empieza? Que empiece en 0. ¿Dónde termine? Que termine en 10. ¿De cuánto en cuánto? De 1 en 1. Y él me grafique, me dice, ¿cuáles son los valores de las dos funciones que yo le grafiqué? Vea. Me dice, vea, x más 1, aquí está de 0, entonces vale 1. De x al cuadrado, ¿cuánto vale 0? Ahí está. ¿Cuánto vale la función x más 1 evaluada en 2? Entonces me dice que vale 2. ¿Cuánto vale la función x al cuadrado evaluada en 1? Vale 1. Y así sucesivamente. Mira. Así sucesivamente me dice los valores que yo le pongo. Entonces yo ya no tengo una excusa para saber los valores de una función. Entonces, bueno, Jorge dije que como que ya sabía, ¿cierto? Pero de pronto el resto no. Ya saben cómo graficar tablas, ya tienen cómo obtener tabla de valores de una función. La que usted le ponga, ¿cierto?
lo más probable es que de pronto tenga algunos problemas con algunas funciones. Entonces mire que quedó en el modo graficación. ¿Yo cómo lo quito? Vuelvo al modo y le digo comp y vuelvo otra vez computación, el modo de computación. Ahora, por ejemplo, yo quiero hallar las raíces de una función. Le voy a dar 5, que es ecuación, y él me dice, hey, ¿de cuál? Entonces, tengo, sí, eso está grabado, Harold. Tengo la opción, entonces, por ejemplo, la primera es una línea recta, ¿cierto? La segunda es ya un plano. La tercera, mira, tengo aquí la función a al cuadrado más bx más c. ¿Ustedes se acuerdan de esa? Ese es el trinomio cuadrado que le enseñan a uno en el colegio. Ax al cuadrado más bx más c. Y uno le enseña, calcúlele los valores. Entonces, cuando uno calculaba los valores, tenía varias opciones. Que allá saque 2 paréntesis y que no sé qué. O la otra, la fórmula del bachiller. Esta le resuelve a usted la fórmula del bachiller en 5 segundos. No tiene que calcularla. Aquí se la hace de una. Imagínense, hasta me resuelve las raíces de una función cúbica. Hasta me las resuelve, vea. Usa un método para solucionar las funciones cúbicas. Voy a usar la básica, la al cuadrado, que es la que uno penaba en el colegio. Le doy 3. Y él me dice, ¿cuánto vale A? Entonces que A valga 5. ¿Cuánto vale B? Que B valga menos 2. ¿Y cuánto vale C? Que valga 10. Y él me dice, vea. Incluso, esta me está diciendo básicamente que la solución está en los complejos y no en los reales. Cuando ustedes lleguen a álgebra y trigonometría y lleguen por allá a solución de ecuaciones, a factorización de ecuaciones, les van a enseñar que a veces hay soluciones que dan en los imaginarios, en los números complejos. Y allá incluso en álgebra y trigonometría les van a hacer una breve introducción a los números complejos. Les van a enseñar operaciones con complejos y un montón de cosas. Bueno, aquí se van a dar cuenta que porque es complejo, porque tiene una suma con un número i. O sea que básicamente la solución está en complejos. Bien. No, que yo necesito otra. Entonces, 1 en A, en B valga 10 y en C valga 8. Entonces me dice, vea, la solución, la primera solución es esta y la segunda solución es esta otra. Me soluciona ecuaciones cuadráticas, ¿sí? Pero no solo eso. No solo eso. Déjenme, yo entro a comp, limpio. Voy a limpiar. Listo. Pero no solo eso. Imagínense, chicos, que esto también puede calcular algunas derivadas. Yo le doy shift. Pero esto calcula derivadas, ojo, evaluadas en un punto. No las calcula el valor, sino que me dice, bueno, yo quiero la derivada del seno de x. Y quiero que me lo diga en cuánto vale en x igual a 2. Entonces, él me dice, error, porque aquí 3 no es 2. Entonces yo digo, bueno, evalúemelo en 2, no, en 2pi. Por ejemplo, shift pi. Ay, perdón. Deletear. 2pi. Y no me lo calcula ahí, ¿cierto? ¿Por qué? Entonces vamos a mirar. Vamos a volverlo a hacer. Espérate aquí. Shift, derivada. Le hice por integral. Shift. ¿Pero por qué no quieres? Ahora sí. Entonces no sé. La derivada, entonces, digamos acá, ¿de quién? De... Otra vez en... ¿Qué hubo? No sé exactamente por qué me está tirando el error, ¿saben? No sé, a ver, yo miro otra rápidamente. X más 1. Me está tirando es que el error. No sé exactamente en X igual a 0. Ahora sí. No sé por qué me la está tirando de pronto el error con seno. No tengo idea cómo la está poniendo. A ver, yo miro. Sí, esta sí me la está resolviendo bien. Está resolviendo la derivada de x a la 2 más 1, evaluada en x3 y vale 1. En este caso, sí. La del seno no tengo idea exactamente por qué me está tirando el error.
De pronto es porque tengo que escribir la X. A ver, yo miro si es porque tengo que escribir la X como en radianes o algo así. A ver, seno de X, yo miro si es eso. Y aquí que X valga, no sé, pi medios. Vamos a ver si es eso. Pues voy a ver si es. Si es. Por eso, pi medios. No. Entonces, a ver, pongámoslo en grados. Cuando X vale 60 grados, tampoco. Ve, no sé. Si hay que poner de pronto la calculadora en radianes. Si hay que ponerla en grados o en radianes. Tengo que hay que mirar eso bien. Vamos a ver, pongámosla en radianes un momentico. Vamos a decirle, calcúleme la derivada. A ver si de pronto ahí sí ya. El seno de X. Ay, perdón. El seno de X. Vamos a ver si de pronto era eso. El seno de X es un coseno. Entonces acá. No, sigue teniendo problemas. A ver, yo miro si es por este otro. A ver. Ah, ya. Era porque le faltaba un paréntesis. Ahora sí. O sea que ya, sí funciona. En radianes. A ver, yo la vuelvo y la pongo en la normal. Voy a ponerla en modo DEG, que es el normal. Y vamos a volverlo a hacer. De pronto era esa simple cosita. Ahí, chicos, les estoy mostrando básicamente lo que no tienen que hacer, ¿cierto? Que ponerle el otro paréntesis. Ahora sí. Y vamos a decirle que no la evalúe cuando X vale 2. Ahora sí me lo tira. Entonces sí, era ese pequeño error, chicos. ¿Cierto? Ojo, tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque recuerden que la calculadora tiene varias opciones. Cuando yo trabajo, para yo ver las opciones, le doy Shift y le doy Modo. Aquí tengo varias opciones. Ojo. DEG es Degreeman, ¿cierto? Es el modo normal. Este es más que todo para la función seno, coseno. El 3, el 4, el 5. Que no sé si han escuchado el chiste. Ay, cuando te das cuenta que terminas el examen y tenías la calculadora en modo radianes. De aquí viene pues como el chiste. Hay que tener muy en cuenta en qué modo estoy trabajando. Porque es que depende del modo en que esté trabajando, es que voy a obtener la respuesta. No es lo mismo el seno en Degreeman que en radianes. Hay que tener cuidado con eso. Degreeman, entonces, es la opción normal. Radianes, que es muy utilizada en cálculo. Uno a veces calcula las integrales y calcula las derivadas y todo, sí, y todo en modo radianes. Entonces hay que tener cuidado cuando poner la calculadora en radianes para encontrar ciertos resultados. Modo grados, ¿sí? Ya pues el modo fix me permite a mí cuántos decimales yo quiero mostrar. O sea, él me puede aproximar y directamente, por ejemplo, cuando ustedes estén trabajando en parciales virtuales, que le dice, encuentre la respuesta, ponga la respuesta del examen con 2 cifras decimales, solo con 2 cifras decimales. Entonces, la opción fix me permite a mí que cuando yo haga cálculos numéricos en la calculadora, él me dé la opción redondeada a 2 decimales. Y me la redondea inmediatamente. Yo no tengo que ponerme a hacer redondeos. Ay, que este número es 8 y el que sigue es 10. Perdón, 8 y el que sigue es 1, entonces no redondeo. Porque tengo que pensar, bueno, es 5 y el que sigue es par o impar. Si es par, no redondeo. Si es impar, redondeo. O sea, yo no tengo que pensar en las reglas de redondeo porque la calculadora me permite redondearlo con la opción fix. Me dice, ¿cuántas cifras decimales? Ah, entonces yo digo, deme 3, deme 5, deme 8. Las que necesites. ¿Sí? Ya aquí el modo, esto es para normalizar, uno por lo general lo pone en modo 1, ¿cierto? Ahí está. ¿Bien? Pero no solo eso. Imagínense que, chicos, esto por acá tiene para calcular varianzas, para calcular promedios, para calcular otro montón de cosas, que es bueno que las vayan cacharreando, ¿cierto? En este modo tenemos otro montón de cosas, matrices, puedo construir matrices, voy a construir, no sé, una matriz A,
me dice de cuánto por cuánto. Esto me sirve mucho para geometría vectorial al principio y para álgebra lineal, pero mire que son matrices sencillitas, o sea, tampoco me deja pues construir la ultramatriz, ¿cierto? La matriz 3×3, entonces me dice, bueno, 1, aquí el valor es 8, aquí el valor es 6, ¿sí? Y bueno, y entonces yo ya la guardé, ¿sí? Entonces aquí está. Puedo construir otra matriz B. Después ir a él, bueno, de 2×2. Ahí está. 4, 1, 8, 9. ¿Cierto? Bien. Ahí ya la guardó. A ver si. Entonces ya me dice, bueno. ¿Y yo entonces qué hago? Pero ¿por qué no? Shift. Ahora sí. Y él me dice, ve, le hundí Shift y la opción 4. Cuando yo guardé las matrices, aquí le doy en el 4 y él me dice, ¿qué quieres calcular? Entonces puedo calcular la dimensión, puedo calcular el determinante, puedo calcular una transpuesta, ¿cierto? Entonces le digo, muéstreme la A. Entonces ahí está. Ahora le digo a él, B, yo quiero sumar entonces las matrices. Entonces, bueno, Shift 4, ¿cierto? Entonces le digo, calcúleme el determinante. ¿De quién? De la matriz A. Y entonces él no me dice nada porque no la tengo ahí, ¿cierto? Hay que tener mucho cuidado. 4. Le digo, ¿cuál es la matriz? A. Ahí está. ¿Cierto? Hay que tener cuidado con eso de cómo yo escribo las cosas acá. Calculo dimensiones. ¿De cuál matriz? Entonces me dice, hey, dimensión de la matriz A. De una matriz, aquí está. Y me la calcula. No dice, hey, no, yo quiero calcular el determinante. ¿De quién? Entonces de la matriz. Entonces aquí le digo otra vez, ¿de quién? De la matriz A. Y él me dice cuánto vale el determinante de esa matriz. Y van a darse cuenta para qué sirven los determinantes en geometría vectorial. O sea, esta calculadora tiene las opciones que usted quiera por acá. Shift, listo. También tiene pues algunos elementos de estadística, por ejemplo, el factorial, que está acá. Este es el número factorial. Pero porque Shift, ahora sí, ahí sí, es el número factorial, me permite calcular factoriales, que les va a servir para estadística y también de pronto un poquito como en cálculo integral van a ver un poquito de factoriales. ¿Sí? Fuera de eso me permite hacer combinaciones y permutaciones. Por ejemplo, Shift, aquí está, Shift, no me la, espérate. Shift, ahora sí. Ahí está, entonces necesito 10 combinatorias de 5. Y él me dice cuánto es. Voy a hacer unas combinatorias y permutación. También puedo permutar. ¿Dónde aparecen combinatorias y permutaciones? Aparece aquí encima de la X y encima de la división. Aparece también con el botón amarillo de Shift. ¿Sí? ¿Algunas preguntas, chicos, con esto?